Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Vamos a finalizar esta serie de videos de aplicación de los conceptos del modelo relacional con el último problema conceptual que resolvimos, que era el problema de la empresa de construcción. Este resulta un problema interesante porque aquí aplicamos los conceptos de herencia para el modelo entidad-relación extendido. Nuevamente, me voy a estar apoyando en mi documento de resumen para tener a la mano las pautas de traducción y saber cuáles son las consideraciones que se deberán de trabajar. En este caso, principalmente estaré centrándome en la sección en donde se dan las recomendaciones para poder traducir un modelo entidad-relación que está incorporando conceptos de herencia y cómo se vería en el modelo basado en tablas. Entonces vamos a comenzar con nuestro problema. Como sucedió en los problemas anteriores, lo primero que vamos a hacer es vamos a identificar cuáles son las entidades fuertes que están participando en mi problema. Entonces vamos a comenzar. Tenemos por aquí la aparición de la entidad trabajador, que es una entidad fuerte en el sentido de que tenemos explícitamente marcado aquí el ID del trabajador. Aquí aparecen también las entidades maestro y albañil, pero las voy a dejar de momento, no las voy a marcar porque están participando en este caso en un tema de herencia. Entonces de momento voy a marcar simplemente la entidad trabajador, pero voy a dejar de lado al maestro y al albañil. Tengo por aquí la cuadrilla, que también es una entidad fuerte, dado que tenemos el número de cuadrilla como su atributo identificador, y como sucedió con el maestro y con el albañil, tengo aquí las cuadrillas internas y externas que también parece que están marcadas como entidades fuertes, sin embargo están participando también en un tema de herencia, entonces las voy a dejar de momento de lado. Por aquí tenemos a la entidad póliza, que también es una entidad fuerte porque tenemos definido el número de póliza. Tenemos a la entidad cliente, que también es una entidad fuerte porque tiene explícitamente marcado la CURP como atributo identificador. Tenemos a la entidad remodelación, que también es una entidad fuerte porque tiene determinado este atributo identificador, que es el número de relación. Tengo por aquí revestimiento, acabado y solado, que son los tipos de remodelación, pero como sucedió arriba con las entidades que estaban participando en un tema de herencia, las estoy dejando de momento de lado. Y tenemos a la entidad material, que también es una entidad fuerte porque tiene explícitamente marcado el código. Estas serían entonces las entidades fuertes que se tendrían que trabajar. Ahora, un aspecto importante que está sucediendo aquí es que dentro de este esquema conceptual estamos teniendo dos relaciones de herencia, que la tengo aquí. Estas dos están con la restricción de disyunción y en ambos casos estamos teniendo especialización total, como ustedes pueden observar, de trabajador. Esto implica que dentro del esquema de base de datos no vamos a poder almacenar simplemente trabajadores. Los trabajadores están obligados a ser de alguno de los tipos o de las subentidades que tengo definidas aquí. Puede ser maestro o albañil. Y vean que estoy trabajando con disyunción. Eso significa que un trabajador que es maestro no puede ser albañil y viceversa. Un trabajador que es albañil ya no puede ser maestro, al menos no dentro de esta especificación. En el caso de las cuadrillas sucede lo mismo. Tenemos una especialización total. Eso significa que no hay cuadrillas como tal, sino que toda cuadrilla debe de ser una cuadrilla interna o una cuadrilla externa. Y dado que estamos trabajando con disyunción, eso significa que una cuadrilla que es interna no puede ser externa y una externa no puede ser interna. En el caso de la remodelación también estamos teniendo un tema de herencia, pero aquí estamos permitiendo traslape. ¿Eso qué significa? Significa por un lado que una remodelación puede ser o revestimiento o acabado o solado, o combinaciones, revestimiento con acabado, revestimiento con solado, acabado con solado, o revestimiento con acabado y con solado, y etc. Estamos teniendo una especialización total. Eso significa que, así como sucede con los trabajadores y las cuadrillas, no voy a tener remodelaciones en general, sino que las remodelaciones están obligadas a ser de alguno de los tipos que tengo especificados aquí.
Voy a avanzar justamente en este sentido, primero trabajador, luego cuadrilla y luego hacia abajo. Entonces vamos a ver cuál es la consideración que se tiene en este caso para el tema de disyunción con especialización total. Voy a mi cuadro resumen. Entonces tengo herencia, tenemos disyunción con especialización total. Este es el caso que deberemos de atender. Como ustedes pueden observar y platicábamos, en este caso no se va a permitir almacenar ningún empleado como tal, sino que al tener aquí especialización total, los empleados tienen que ser de alguno de los tipos que tenemos definidos aquí. Por lo tanto, no existe en este caso una entidad de empleado, sino solamente existen las entidades asociadas a cada uno de sus subtipos o subentidades. Es decir, tendremos la entidad secretaria, en este caso técnico y profesionista. Dado que no existe empleado, vean que todos los atributos que tenía originalmente esta entidad van a ser los atributos de cada una de las relaciones de las subentidades definidas en esta jerarquía de herencia, y cada una de ellas tendrá a su vez el atributo que me permite identificar o especializar a cada una de las subentidades. En el caso de la secretaria, pues tenemos el idioma, en el caso del técnico al área y en el caso del profesionista a la carrera. Llevando esta idea a el problema de la empresa de construcción, entonces significa que no voy a tener la entidad trabajador, sino solamente vamos a tener maestro y vamos a tener albañil. Dado que no existe trabajador, significa que todos los atributos que tenemos en trabajador pasarán tanto al maestro con el albañil, y adicionalmente el atributo que los hace diferentes. En el caso del maestro, los años de experiencia, que lo estamos colocando como calculado, sería un tema similar al de la edad. Si dejo nada más los años de experiencia de fijo, pues esta experiencia va aumentando con respecto al tiempo. Entonces, mejor voy a almacenar por parte del maestro albañil la fecha en la que se convirtió en maestro, para que cuando me pidan los años de experiencia lo pueda obtener como un atributo calculado. Y en el caso de los albañiles, pues estamos teniendo la experiencia que está teniendo. En este caso sería en qué se especializa cada uno de estos albañiles. Eso es básicamente lo que estaríamos teniendo, justamente para poder diferenciar a los maestros de los albañiles. Entonces, como ustedes pueden observar, del lado del trabajador vamos a tener aquí un atributo compuesto, que es el nombre del trabajador, de manera que el nombre no pasará a formar parte de uno de los atributos de las relaciones, ni en los maestros ni en los albañiles. Y en el caso del teléfono pueden observar que es un atributo multivaluado. Entonces este también de momento lo voy a dejar fuera, no lo voy a colocar como un atributo ni de maestro ni de albañil, porque como decíamos en las pautas de traducción, los atributos multivaluados van a generar por sí mismo una tabla. Entonces vamos a generar estas tablas para el maestro y para el albañil. Voy a usar exactamente la misma técnica que utilicé en el video anterior. Voy a copiar una de las tablas que ya tengo configuradas. Vamos a generar un nuevo espacio de trabajo. Creamos un diagrama nuevo. Estamos creándolo en blanco. Y voy a generar entonces dos relaciones. La relación maestro, que va a tener como llave primaria el ID. En este caso lo voy a llamar el ID maestro, aun cuando la entidad tiene el ID de trabajador. Dado que no existe el trabajador, podría dejar el ID de trabajador en ambas tablas, pero prefiero en este caso calificarlos para que eventualmente podamos tener perfectamente separados estos dos tipos de trabajadores que tiene la empresa de construcción. Entonces voy a trabajar con el ID maestro. Todavía no tenemos ninguna especificación de llave foránea, entonces tengo el ID nada más. Tenemos en este sentido el nombre con sus apellidos. Recuerden que no voy a trabajar en este caso con el atributo compuesto. Vamos a tener el número de seguridad social, vamos a tener la fecha de nacimiento, vamos a tener el sueldo. Dijimos que el teléfono, al ser un atributo multivaluado, lo vamos a dejar de lado. Entonces tendríamos el nombre con sus apellidos, vamos a tener un sueldo, vamos a tener la fecha de nacimiento
y vamos a tener un número de seguridad social. Voy a eliminar todos los atributos extra y solamente voy a sustituir el último. Tendríamos el número de seguridad social. Entonces, estos son los atributos que estaríamos teniendo como parte del trabajador, pero adicionalmente tendré que agregar en este caso el atributo que está diferenciando a un maestro albañil de un albañil. En este caso es la fecha en la cual comenzó o se convirtió, en este caso, en maestro albañil. Entonces vamos a poner aquí el atributo fecha inicio para que eventualmente podamos hacer el cálculo de los años de experiencia. Entonces, esto es lo que convierte a un trabajador en un maestro albañil. Voy a copiar esta definición para trabajar en este caso con el albañil. En el caso del albañil tendré exactamente los mismos atributos que definen a todo trabajador, salvo que el último de los atributos será su especialización. ¿En qué se especializa este albañil? Ese será el atributo que estaremos utilizando para diferenciar a un maestro de un maestro albañil. Aquí en nuestro diagrama aparece como experiencia, pero no pierdan de vista que lo voy a trabajar como la especialización. ¿En qué se especializa este albañil como parte del trabajador de esta empresa de construcción? Bueno, ahora, muy importante, decíamos que los atributos multivaluados van a generar una tabla. Entonces, eso significaría que requeriríamos en este caso definir una tabla que se llamara teléfono, y esta tabla teléfono, de acuerdo a nuestra pauta de traducción, lo que me dice para los atributos multivaluados es que esos atributos se van a convertir en tablas y no en columnas. Si M es un atributo multivaluado, se debe de crear una tabla T con una columna que corresponde a la llave primaria del conjunto de entidades o conjunto de relaciones del que M es atributo, y otra para el atributo como tal. El atributo multivaluado se llama teléfono, entonces significa que necesitaría especificar como llave primaria el ID del trabajador. Cuando estaba solamente en la entidad trabajador, pues tiene sentido o tenía sentido nada más trabajar con la llave del ID para el trabajador, independientemente de si hay maestros o si hay albañiles. El tema que tenemos aquí es que es una especialización total. Eso significa que no voy a tener trabajadores como tal, sino solamente los subtipos. Por lo tanto, si yo nada más agregara el ID del trabajador, no podría saber explícitamente el teléfono de quién es, si es del maestro albañil o si es del albañil. Derivado de esto, y como tengo dos tablas para cada una de las subentidades que tenía en el problema, eso me lleva entonces a tener que trabajar con dos entidades con dos relaciones, para poder trabajar con el atributo multivaluado. Será el teléfono del maestro, en donde tendremos el ID del maestro y el teléfono que tiene asociado. En este caso, los dos tienen que estar marcados como llave primaria. Entonces voy a duplicar y vamos a tener en este caso el teléfono. Entonces este teléfono será para los maestros albañiles y vamos a tener una segunda tabla que va a ser el teléfono como tal de los albañiles. Dado que tenemos una especialización total, esto me va a permitir determinar en todo momento el teléfono de quién es el que necesito recuperar o el teléfono de cuál tipo de trabajador es el al que necesito tener acceso. Vean que si nada más tuviera una sola tabla que fuera el teléfono y yo necesitara rápidamente encontrar el teléfono de algún maestro en particular, pues tendríamos un problema, porque imagínense que en el caso del maestro yo tuviera al maestro 1 y al albañil 1, y entonces yo registro el teléfono del maestro. Vamos a pensar que el albañil no tiene teléfono, y registro el teléfono para el trabajador 1. Si tengo el maestro con el ID 1 y el albañil con el ID 1, entonces cuando yo le pregunte al teléfono, dame el teléfono para el trabajador 1,
yo tendría que preguntarme cuál trabajador, porque tengo un maestro que tiene el ID 1 y tengo un albañil que también tiene el ID 1. Entonces sería muy difícil que los pudiéramos identificar. Para evitarme estos problemas, estoy justamente separando el teléfono del maestro y del albañil, justo porque tenemos una especialización total. Entonces no está el supertipo definido, sino solamente los subtipos o las subentidades. Entonces, bueno, ahí ya tendríamos en maestro y albañil, y esto es justamente como me quedaría la traducción de esta jerarquía de herencia. Vamos a trabajar nuevamente con la cuadrilla. Vean que en el caso de la cuadrilla tengo el mismo escenario que para los trabajadores, especialización total con disyunción. Eso significa que yo no voy a tener como tal una tabla o una relación cuadrilla, sino solamente aparecerán las tablas para los subtipos. Entonces tendré una tabla para la cuadrilla interna y una tabla para la cuadrilla externa, y también deberán de estar completamente separadas. Entonces vamos a generar estas dos relaciones. Entonces tendríamos la entidad interna, que eso va a hacer referencia a la cuadrilla interna, y entonces lo que va a suceder en esta tabla es que voy a tener que trabajar nuevamente con los atributos de la cuadrilla. Los voy a mandar a cada una de las relaciones para los subtipos. Entonces en la cuadrilla interna vamos a tener el número y vamos a tener el nombre de la cuadrilla, y nuevamente, como sucede con el trabajador, aquí tenemos un atributo multivaluado que sería la localidad, que no va a pasar directamente ni en la tabla de la cuadrilla interna ni en la tabla de la cuadrilla externa. Entonces para la cuadrilla interna vamos a tener, y sucederá lo mismo que con el identificador. Originalmente teníamos solamente el ID del trabajador, pero ahora voy a tener el ID tenía el ID para el maestro y el ID para el albañil. En el caso de la cuadrilla voy a tener el número para la cuadrilla interna y el número para la cuadrilla externa. Entonces vamos a llevar estas ideas. Entonces tendríamos aquí el número para la cuadrilla interna, y tenemos entonces un nombre para la cuadrilla, y la localidad de momento queda fuera. Entonces tendríamos el nombre para la cuadrilla interna, y voy a retirar todos los demás atributos. Bueno, antes de retirarlos voy a copiarla porque necesito definir a la cuadrilla externa, y la cuadrilla externa tiene más atributos que la interna. Entonces, ya que la copié, puedo retirar los atributos que sobran, y vamos a definir ahora a la cuadrilla externa. Entonces, en el caso de la cuadrilla externa, vamos a tener el número de la cuadrilla externa y los voy a identificar, así como identifiqué el ID del maestro y del albañil. Y en el caso de la cuadrilla externa, los atributos serían el nombre y los elementos que lo hacen diferente. En este caso, el número de trabajadores. En el caso de la cuadrilla externa, los atributos serían el nombre de la cuadrilla y los atributos que lo hacen diferentes, que sería el número del trabajador, la empresa a la cual pertenece esta cuadrilla, el teléfono y el correo electrónico. Vean que una cuadrilla externa puede efectuar distintas actividades, y nuevamente se trata de un atributo multivaluado. Entonces lo voy a dejar fuera en este caso de mi traducción, y vamos a agregar los elementos que la hacen diferente. Entonces tengo el nombre de la cuadrilla, vamos a tener el número de albañiles o número de trabajadores, vamos a tener la empresa, vamos a tener el teléfono y el correo electrónico. Las actividades, así como sucedió con los teléfonos, deberán de quedar fuera para no generar en este caso redundancia de más. Entonces aquí tendríamos a la cuadrilla externa, y vean que en el caso de la cuadrilla interna, a diferencia de la externa, no tengo atributos o elementos que la diferencien, salvo este número de albañiles que está modelado como un atributo calculado. Eso significa que dentro del modelo voy a tener información que me va a permitir calcular o determinar cuántos trabajadores tengo asignados a una cuadrilla interna, y esto lo voy a saber derivado de que por aquí aparece esta relación que me va a permitir eventualmente saber cuáles son los trabajadores que tengo asignados a una cuadrilla interna de la empresa, y en este sentido poder contarlos. Entonces ya tengo en este caso determinado la cuadrilla
con los subtipos indicados, la cuadrilla interna y la cuadrilla externa. Como veíamos, tenemos una localidad y lo que sucedió en el caso del teléfono, dado que no teníamos el supertipo definido, entonces significa que voy a tener que generar dos tablas adicionales. Una para poder determinar las localidades en las cuales trabajan las cuadrillas internas y una para poder determinar las localidades en donde están colaborando las cuadrillas externas. Entonces voy a generar en este caso dos tablas adicionales. Voy con la que me va a permitir definir a la localidad de la cuadrilla interna. Localidad interna. Vamos a tener la llave primaria de la tabla de la cual lo estoy tomando, a la que lo tengo asignado. En este caso será el número de la cuadrilla interna. Y adicionalmente, como sucedió con el teléfono, voy a duplicar. Voy a tener también marcado como llave primaria, en este caso, el nombre de la localidad en donde está trabajando o donde va a trabajar esta cuadrilla interna. Voy a copiar y voy a generar entonces la localidad para la cuadrilla externa. A esta la voy a llamar localidad externa. Tendremos el número de la cuadrilla externa y la localidad en donde está trabajando. Voy a aprovechar para generar la tabla para la actividad o las distintas actividades en las cuales puede estar involucrada una cuadrilla externa. Nuevamente es un atributo multivaluado, me va a generar una tabla. Aquí pues como nada más hay actividad para las cuadrillas externas, pues en realidad no necesito identificarla. Si tuviéramos tanto actividad agregado directamente como un atributo del supertipo, de la misma forma como tengo localidad, ahí sí tendremos que generar una actividad interna y una actividad externa. Pero en el caso de la actividad solamente está asociada a la cuadrilla externa, entonces solamente requeriré una tabla. Esta actividad tendrá como tal, como llave primaria, el número de la cuadrilla externa más la actividad como tal. Ambas marcadas como atributo llave. Entonces ya tendremos en este caso traducida tanto la jerarquía de herencia del trabajador como la jerarquía de herencia de la cuadrilla. Vamos hacia abajo. Voy a trabajar ahora con la remodelación. En el caso de la remodelación, vean que tenemos traslape y hay una especialización total. Voy a mi cuadro resumen. Vamos a buscar el traslape. Vean que en el caso del traslape, pues solamente tengo un solo caso. En este sentido no importa el tipo de especialización. Bueno, no es que no importe, la realidad es que sí importa, pero para el tema de traducción, lo único que voy a necesitar es identificar si estoy teniendo disyunción o si estoy teniendo traslape. Un poco voy a dejar de lado el tipo de especialización con el cual se está trabajando. Derivado del escenario que tengo marcado aquí, entonces pueden ustedes observar que no va a aparecer, a diferencia de lo que sucedió con las cuadrillas y con los trabajadores, aquí no voy a tener ninguna tabla para los subtipos, sino que tengo una tabla solamente para el supertipo indicado. En este caso sería el empleado. Como ustedes pueden observar, se genera una tabla con todos los atributos de empleado más los atributos que tiene definido cada una de las subentidades. En el caso de secretaria se agrega el idioma, en el caso del técnico se agrega el área y en el caso del profesionista se agrega la carrera. Y adicionalmente se están agregando estos atributos marcadores que me van a permitir determinar cuándo un empleado es secretaria o cuándo es técnico o cuándo es profesionista. Vean que como se está permitiendo traslape, estos estarían funcionando como marcadores booleanos. Entonces, si un empleado es secretaria, pues aquí tendría un 1 y si además es profesionista, pues tendría un 1 en este valor. Si fuera técnico y profesionista, pues tendría un 1 aquí y un 1 aquí, un 0 en secretaria y las distintas combinaciones. ¿Sale? El hecho de que tengamos una especialización total, lo que nos estaría indicando es que no tendríamos en este caso ningún empleado como tal, es decir, todo empleado almacenado en esta tabla debería de tener al menos activado alguno de los marcadores binarios, o es secretaria, o es técnico, o es profesionista, o las combinaciones que sean, pero al menos uno de ellos activado. No tengo como tal
nivel de expresividad dentro del modelo relacional para poder indicar que estos tienen que ser obligatorios, y esto en realidad lo que va a suceder al momento de hacer la implementación es que se tendría que implementar en este caso con un disparador que estuviera monitoreando que cuando vayamos a generar una inserción a esta tabla se garantice que alguno de los 3 valores para los marcadores es secretario, es técnico o es profesionista esté habilitado. En caso de que ninguno esté habilitado, significaría para este ejemplo que solamente se está intentando insertar un empleado y eso pues no se debe de permitir. Entonces se rechazaría la inserción y se esperaría hasta que se haga una inserción en donde sí tengamos alguno de los tipos específicos. Por esa razón es que no tenemos una traducción especial para este tipo de jerarquía de herencia. Nada más me interesa si es booleano o no. Llevando entonces esta idea a lo que está sucediendo con la remodelación, entonces eso significaría que nuevamente no voy a tener ninguna tabla para revestimiento, ni para acabado, ni para solado. Solamente voy a tener en este caso una tabla que se va a llamar remodelación, es la que vamos a generar a continuación. Entonces voy a tener una tabla que se llame remodelación. Voy a poner todos los atributos de la remodelación. En este caso la remodelación solamente tiene como atributo identificador el número de remodelación. Y voy a agregar entonces todos los atributos de cada uno de las subentidades. Entonces vamos a tener los metros cuadrados para el revestimiento y si se está haciendo sobre pared o techo. Entonces tendremos aquí metros cuadrados para el revestimiento. Lo voy a en este caso calificar porque como ustedes pueden observar tengo metros cuadrados para el revestimiento y tengo metros cuadrados para acabado. Entonces no puedo tener dentro de una tabla un atributo que tenga el mismo nombre. Entonces aquí será muy importante la calificación de los atributos. Entonces son los metros cuadrados del revestimiento y si se está haciendo en pared o se está haciendo en techo. Vamos a tener también los metros cuadrados del acabado, lo califico, y el tipo de acabado que se esté efectuando. Entonces vamos a tener aquí un tipo de acabado. Y en el caso del solado, los metros cúbicos y si se está haciendo en interior o exterior. Entonces tendríamos los metros cúbicos, duplicamos, y si se está haciendo en interior o exterior. Entonces ya tengo los atributos de la superentidad, los atributos de las subentidades y necesito agregar en este caso 3 marcadores binarios que sería para cada uno de las subentidades. Es revestimiento, es acabado, es solado. Entonces duplico y ya nada más modificamos. Es acabado, es revestimiento o es solado. Acomodamos los atributos y voy a dejar marcados estos 3 atributos en negritas. En realidad no necesitaría hacerlo, pero bueno, quiero dejar muy en claro que aquí estaríamos justamente modelando el tema del traslape con el caso de la remodelación. Entonces, una vez que ya tengo definido esta jerarquía de herencia, entonces ahora voy a definir la entidad. ¿Cómo se va a traducir en este caso la entidad cliente? Nuevamente tenemos una entidad cliente que tiene atributos compuestos. Como es el nombre del cliente, no voy a generar una columna para este atributo compuesto y tampoco lo voy a generar para la dirección, solamente para los componentes. Entonces vamos a tener una tabla para el cliente. Voy a copiarla del maestro, que es la que se parece, dado que tenemos por ahí un nombre. Entonces vamos a tener a los clientes. En el caso del cliente, su llave primaria será la CURP. Vamos a tener su nombre completo, nombre, apellido paterno, apellido materno. Vamos a tener la dirección que se compone por calle, número, estado y municipio. Entonces tendríamos calle, número, estado, municipio, código postal. Y vamos a tener el teléfono.
Duplicamos, acomodamos y corregimos. Estos serían los atributos que tendríamos definidos para el cliente, que es una entidad fuerte. Esa se traduce como las tradujimos en los ejemplos pasados. En el caso del material, también vamos a tener una entidad fuerte. Aquí tendremos una tabla formada por los atributos código, que sería su llave primaria, precio, tipo, descripción y nombre. Entonces generamos la relación material. Voy a bajar un poco más al cliente. Entonces tendríamos la tabla material, que tiene un código como atributo llave primaria. Tenemos un nombre, tenemos una descripción, tenemos un precio y tenemos un tipo. Código, precio, tipo, descripción y nombre. 5 atributos. Listo. Quitamos los atributos extra. Y la última de las entidades fuertes que tenemos aquí sería la entidad póliza. En el caso de la póliza vamos a tener el número de póliza, vamos a tener la aseguradora y vamos a tener la cobertura. Entonces vamos a generar esta tabla. Voy a poner por acá. Entonces en el caso de la póliza tenemos un número de póliza. Vamos a tener a la aseguradora y a la cobertura. Quitamos los atributos extra y ya tendríamos en este caso modeladas todas las entidades fuertes. Siguiente paso, vamos a ver si podemos identificar alguna entidad débil. No hay entidades débiles, en esta jerarquía no hay entidades débiles, de este lado no tengo ninguna entidad y acá abajo ninguna entidad débil. Entonces no me voy a preocupar por las entidades débiles. Vamos entonces ahora a analizar si es que se encuentra alguna relación que me vaya a permitir en este caso generar alguna tabla. Recuerden que hay de dos tipos, las que de manera obligada me van a generar tabla, que son las relaciones muchos a muchos y las relaciones con cardinalidad 1 a 1 parcial. Entonces vamos a ver si encontramos alguna relación, en este caso muchos a muchos. Entonces aquí trabajar es una relación 1 a muchos, no voy a traducir de momento esa. Tenemos la relación solicitar, que es 1 a muchos, no la voy a traducir. Tenemos la relación participar, aquí está, que es una relación que tiene cardinalidad muchos a muchos. Entonces esta se va a generar con los atributos de la relación más la llave, en este caso, de las entidades que están participando. En el caso de la cuadrilla, el número de la cuadrilla, y en el caso de la remodelación, el número de remodelación. Entonces esa es una relación que me va a generar en este caso tabla, y también vamos a tener aquí la relación utilizar. En el caso de utilizar, la relación tiene un atributo, que le voy a poner el nombre, esta sería R. Entonces serían los atributos de R más los identificadores de las entidades que está relacionando. En este caso el número de remodelación con remodelación y el código del material. Entonces vamos a comenzar con la con la relación utilizar. Voy a generar la tabla correspondiente. Entonces en el caso de utilizar, lo voy a poner por acá arriba. Tendríamos el número de remodelación, esto sería como atributo llave foránea, le quitamos el subrayado, y la otra llave que está relacionando sería justamente la de el material.
Entonces en este caso tendríamos el código del material que se está utilizando en la remodelación y adicionalmente el atributo de R, que en este caso sería la cantidad. Retiro el atributo extra y vamos ahora a traducir el participar. Entonces participar, voy a poner por aquí, participar. Me dice la pauta de traducción que tengo que relacionar las llaves de los atributos identificadores de las entidades que están participando. Ahora, si la pauta de traducción me hubiera generado una tabla que se llamara cuadrilla, pues entonces tomaría el número de la cuadrilla. Pero recuerden que como tengo especialización total, entonces no aparece una sola tabla cuadrilla. Hay una cuadrilla para las cuadrillas internas y una cuadrilla para las cuadrillas externas. Eso significa que no puedo generar entonces una sola tabla para participar. Derivado de que estas dos están separadas, tendré que relacionarlas por separado. En qué remodelaciones están participando las cuadrillas internas y en cuáles están participando las cuadrillas externas. Entonces eso significa que aquí voy a generar un participar interna en donde vamos a tener el número de la cuadrilla interna, que estaría modelado en este caso como llave foránea, y vamos a tener el número de la remodelación. Y los atributos de la relación, si es que tienen, y es la fecha de inicio y la fecha de finalización. Entonces vamos a tener inicio, duplicamos y acomodamos. Entonces tendríamos inicio y fin. Y esto sería para modelar las participaciones en remodelaciones de las cuadrillas internas. Ahora voy a necesitar algo similar para las cuadrillas externas. Tendré un participar externa. Recuerden que esto lo estoy haciendo porque tenemos especialización total y hay una tabla para cada uno de los subtipos. ¿Sale? Entonces tendríamos aquí el número de la cuadrilla externa, el número de remodelación y nuevamente las fechas de inicio y de fin. Entonces ya tengo ahí estas dos que eran mis relaciones con cardinalidad muchos a muchos, y por aquí tengo una relación con cardinalidad 1 a 1. Sin embargo, esta cardinalidad está en el segundo caso, que es relación total de un lado, en este caso del lado de póliza. ¿Eso qué significa? De acuerdo a la traducción, lo que me dice es que debo de incluir en B los atributos de la relación y la llave de A. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Lo que va a suceder aquí es que, como ustedes pueden observar, voy a ponerla de otro color para que la podamos identificar. Entonces la relación tener, que voy a marcar aquí, tendría en este caso la configuración A y B. Entonces A sería la cuadrilla y B sería la póliza. Y la pauta de traducción me dice que debo de mandar en B los atributos de la relación si tiene y la llave de A. Tener no tiene atributos, entonces no voy a mandar nada a póliza. Ahora, en el caso de cuadrilla, tiene que mandarle su atributo identificador, pero resulta que no tengo cuadrillas como tal. Las cuadrillas son o internas o son externas. Entonces, eso significa que, así como sucedió con participar, en el caso de la póliza voy a necesitar dos tablas, una para poder controlar las pólizas de las cuadrillas internas y otra para controlar las pólizas de las cuadrillas externas, y en ese sentido
saber cuál es la llave que tengo que mandar, en este caso a la póliza. Entonces regresamos a nuestro modelo y vamos a tener entonces ahora una tabla que se llame póliza, que ya la tenía por aquí. Aquí está. Entonces voy a generar la póliza para las cuadrillas internas. A esta la voy a llamar entonces póliza interna. Y vamos a tener entonces que mandarle a esta póliza la llave correspondiente como atributo llave foránea. Duplicamos, voy a acomodar. Y entonces tendríamos como atributo llave foránea el número de la cuadrilla interna. Entonces sería número int y ya no lo voy a tener subrayado. Y voy a copiar esta relación. Y ahora vamos a generar una póliza externa. ¿Qué va a tener la póliza externa? Bueno, el número de póliza y ahora como llave foránea el número de la cuadrilla externa. Y ya tendríamos entonces traducida la relación tener, que es una relación 1 a 1 que no me generó una tabla, pero sí genera modificaciones en una de las relaciones que ya teníamos. Ya no hay más relaciones que generen tabla, entonces vámonos con las relaciones 1 a muchos. Entonces teníamos, de acuerdo a nuestra pauta de traducción, la cardinalidad 1 será en este caso B y la cardinalidad muchos A. En este caso la relación es trabajar y lo que me dice esta pauta es no voy a generar una tabla, lo que voy a hacer es mandar los atributos de la relación R a A, que no tiene, y la llave de B, en este caso la llave que tengo que mandar a trabajador, en este caso vean que tiene que ser el número de la cuadrilla interna. Ahora recuerden, no tengo una tabla para el trabajador, tengo una tabla para el maestro y una tabla para el albañil. Eso es porque la especialización es total. Significa que la llave de la cuadrilla interna tiene que ir tanto al maestro como al albañil, en este caso en una llave foránea. Entonces vamos a modificar al maestro y al albañil. Vamos a duplicar, voy a acomodar, voy a colocar como atributo llave foránea el número de la cuadrilla interna, que se llama número int. Ya no va subrayado y voy a hacer algo similar para el albañil. Duplico, acomodamos. Vamos a tener ahora el número de la cuadrilla interna también como identificador foreign key. Y ya no va subrayado. Entonces ya tenemos la primera modificación. Vamos a buscar otra relación 1 a muchos. Entonces relación 1 a muchos la tenemos aquí. Nuevamente, cardinalidad 1 será B, cardinalidad muchos tendremos A. Solicitar será R y la traducción me dice manda a A los atributos de R que no tiene y la llave en este caso de B, que es el cliente. Entonces aquí, como si existe la tabla remodelación, dado que estamos trabajando con Translape, entonces lo único que vamos a hacer aquí es mandar hacia la remodelación como atributo llave foránea la llave primaria de la entidad cliente. En este caso sería la CURP del cliente y ya no la mandamos o ya no la colocamos subrayada,
Recuerden que esta es la consideración que estamos haciendo para las llaves foráneas. Y entonces ya quedaría traducida esta relación solicitar y ya no tenemos ninguna otra entidad, ninguna otra relación que requiera traducción. Lo único que nos hace falta para finalizar este diagrama es colocar las cardinalidades correspondientes para la definición de las llaves foráneas y sus referencias. Entonces no olvidemos que vamos a cuidar el tema de la participación, si es total o parcial, y obviamente la cardinalidad. Entonces vamos a ir conectando uno a uno los elementos que tengo definidos aquí. Voy a comenzar por las tablas que se definieron para el atributo multivaluado teléfono, que generamos dos, una para el maestro y una para el albañil. Entonces voy a ir a mi categoría de elementos de entidad relación y recuerden que en este caso un maestro puede tener varios teléfonos, pero no es obligatorio que el maestro forzosamente tenga teléfono. Sería lo ideal, pero no es obligatorio. Entonces vamos a trabajar con este conector que es uno opcional a muchos obligatorio. Voy a subirle en este caso el grosor a la línea y tendríamos el ID del maestro. Lo voy a mandar al ID del maestro en el caso de esta tabla. Si se superpone, recuerden que cambiamos el conector a simple para que se vea mucho más claro. Entonces ahora sí, un maestro puede tener varios teléfonos, pero no es obligatorio que el maestro tenga teléfono. Pero si hay un teléfono aquí, debe de estar asociado a un maestro que esté almacenado en esta tabla. Voy a hacer algo similar para el albañil. Nuevamente el albañil. Voy a llevar la cardinalidad 1 hacia el ID del albañil y la cardinalidad muchos hacia el ID del albañil. Se superpone, cambiamos el conector a simple y ya se vuelve esto mucho más claro. Entonces, lo que tendríamos aquí nuevamente es como sucede con el maestro. No todos los albañiles pueden tener teléfono, pero si hay un albañil que tenga registrado un teléfono aquí, este debe de existir inicialmente en la tabla albañil para que tengamos un estado legal o se cumpla la integridad referencial. Bueno, ahora bien, tanto los maestros como los albañiles pueden participar, en este caso, en las cuadrillas internas. Entonces ahora vean que está obligado tanto el trabajador a trabajar en una cuadrilla como en la cuadrilla tener trabajadores de la empresa. Entonces eso significa que vamos a utilizar en este caso el conector que es obligatorio tanto en la cardinalidad 1 como en la cardinalidad muchos. Buscamos nuestro conector, aquí está, uno obligatorio a muchos obligatorio. Entonces lo conectamos. Una cuadrilla puede tener trabajando varios maestros albañiles. Si se superpone, cambiamos el conector a simple y voy a hacer lo mismo para la cuadrilla interna, pero hacia los albañiles. Nuevamente, una cuadrilla interna puede tener trabajando a varios albañiles. Si se superpone, cambiamos a simple para que sea mucho más clara la conexión. Y listo. Entonces vean, aquí ya está perfectamente definido. En una cuadrilla interna es obligatorio que estén trabajando tanto maestros como albañiles y los albañiles están obligados a estar trabajando en una cuadrilla interna. Entonces se definieron las cardinalidades como total, perdón, la obligatoriedad en ambos lados porque, como ustedes pueden observar, la participación es total en el caso de trabajar. Bueno, ahora bien, en el caso de las cuadrillas con las pólizas, lo que sucede es que una cuadrilla interna puede tener varias pólizas asignadas. Y recuerden que puede haber cuadrillas que no estén trabajando en remodelaciones a las cuales pues no se les puede asignar, en este caso ninguna póliza. Entonces vamos a utilizar
nuevamente el conector de 1 opcional para la cuadrilla interna a muchos en la póliza interna. ¿Listo? Entonces una cuadrilla puede tener varias pólizas. Si hay una póliza, esta es obligado que exista o que esté asignada a una cuadrilla interna que esté almacenada, pero puedo tener cuadrillas internas que no tengan asignada ninguna póliza. Y algo muy similar tendré que hacer para la cuadrilla externa. Entonces conecto uno opcional de la externa a muchos obligado en la póliza externa. Entonces nuevamente, si hay una póliza registrada para una cuadrilla externa, la cuadrilla externa debe de existir, pero no todas las cuadrillas externas en este caso tienen definida una póliza, porque puede que no estén trabajando. Ahora tendré que hacer exactamente lo mismo hacia las localidades y hacia la participación. Nuevamente, la cuadrilla interna puede estar trabajando en una localidad o no, no es obligado, pero si una localidad tiene definida una cuadrilla interna, esta debe de existir. Y lo mismo, una cuadrilla puede o no participar en una remodelación, pero si va a participar, la cuadrilla interna debe de existir. Y el mismo escenario tiene que ocurrir para las cuadrillas externas. Entonces voy a utilizar el mismo conector de 1 opcional a muchos obligatorio hacia la localidad interna. Voy a utilizar el mismo conector de la localidad interna hacia la participación. Y algo muy similar vamos a hacer para el tema de... Aquí me equivoqué, perdón, una disculpa. Tiene que ir hacia el número de la cuadrilla interna. Y voy a hacer exactamente lo mismo para la cuadrilla externa. Entonces, mismo conector, 1 opcional a muchos obligatorio. En el caso de la actividad, 1 opcional a muchos obligatorio en caso de la localidad externa y 1 opcional a muchos obligatorio en la participación. Entonces la cuadrilla puede tener póliza, puede estar trabajando en una localidad externa, puede tener una actividad o puede participar en una remodelación, pero no está obligado. Pero si hay una póliza es obligado. Si hay una participación en una remodelación de una cuadrilla externa es obligado. Si hay una actividad definida con una cuadrilla externa es obligado que la cuadrilla exista, y lo mismo con la localidad. Por esas razones que tenemos opcional del lado de la cuadrilla externa, pero obligatorio hacia la localidad, hacia la actividad, la participación y la póliza. En el caso de la remodelación, pues tendríamos un elemento similar. Puedo tener remodelaciones en donde estén participando cuadrillas tanto internas como externas, y en este caso es obligado de ambos lados. ¿Cómo sabemos que es obligado de ambos lados? Como ustedes pueden ver aquí, tenemos obligatoriedad en este caso de la participación en el caso de las cuadrillas. Del lado de la remodelación, porque recuerden que no todas las cuadrillas pueden estar en este caso participando. Entonces eso significa que vamos a tener un conector que sea obligado del lado de la remodelación, pero opcional del lado de la cuadrilla. Entonces vamos a tener ahora obligado del lado de la remodelación. Vamos a tener aquí la cardinalidad 1 hacia la participación muchos, pero opcional. Cambiamos al conector simple para que se aprecie mejor la conexión. Obligado, opcional. Y voy a utilizar exactamente el mismo conector. Entonces 1, y lo voy a llevar hacia la participación. Este es opcional.
cambio el conector a simple. Y entonces ahora sí, ya tenemos que en una remodelación es obligatorio que trabaje o una cuadrilla interna o una cuadrilla externa. Puede ser una, pueden ser varias, pero estas no están obligadas a estar participando necesariamente en la remodelación, como podemos observar aquí. Vamos ahora de remodelación hacia el cliente. Como ustedes pueden observar, un cliente puede o no solicitar muchas remodelaciones. Esto es opcional, pero la remodelación, si existe, debe de haber sido solicitada por un cliente. Entonces vamos a tener otra vez cardinalidad, conector de 1 opcional a muchos obligatorio. Entonces 1 opcional del lado de la curva y lo voy a conectar a muchos del lado de la remodelación. Cambio el conector a simple para que se aprecie de mejor forma la conexión. Voy a mover la relación material y utilizar. Entonces nuevamente, en el caso de la utilización, vean que la remodelación está obligada a utilizar material, pero un material puede o no estar trabajando o ser utilizado en una remodelación. Entonces vamos a utilizar la cardinalidad, nuevamente 1 opcional para el código del material, y vean que en este caso lo estaríamos haciendo con utilizar. Entonces voy a ir a utilizar. Entonces tengo 1 opcional a muchos obligatorio. Cambio el conector a simple. Muevo un poco la línea de conexión. Entonces el material puede o no estar obligado a ser utilizado, pero si está una referencia en utilizar, es obligatorio que el material exista. Y en el caso de la remodelación, aquí tiene que ser obligado de ambos lados. Entonces vamos a tener obligatorio el número de remodelación a el número de remodelación en utilizar. Entonces vean aquí, esto es obligatorio en ambos lados. ¿Por qué razón? Porque como ustedes pueden observar, de este lado de remodelación hacia la tabla intermedia, la participación es total. Por esa razón es que aquí lo estoy dejando como obligatorio de ambos lados. Y con esto pues tenemos completo nuestro modelo relacional para la empresa constructora. Vamos a guardar en la misma carpeta donde he estado guardando mis modelos. Construcción, guardamos. Ya que lo hemos guardado, vamos a exportarlo. Guardamos en la misma carpeta y observamos cómo quedó el modelo relacional de la constructora. Y así es como queda este modelo relacional, en donde estamos trabajando con los maestros, con las cuadrillas, con las remodelaciones, con el material y con los clientes. Revisen por favor los conceptos, el proceso que se llevó para poder hacer la traducción de las jerarquías de herencia, cómo se tuvieron que separar tablas, por qué tuvieron que aparecer en este caso más relaciones de las que originalmente teníamos. Y esto se lo debemos justamente a que en nuestro diseño teníamos jerarquías de herencia con especialización total. De ahí que hayan tenido que aparecer estas tablas de maestro albañil y lo mismo para las tablas que tenían que relacionar estos elementos por separado. Entonces, por favor revísenlo, cualquier duda, cualquier comentario, se ponen en contacto conmigo, con gusto estaré resolviendo la inquietud.
Muchas gracias a todos por su atención. Con esto estaríamos cerrando el tema de modelo relacional. El siguiente aspecto que estaremos trabajando sería el de comenzar a recuperar algunos datos de estos modelos que todavía no están normalizados, pero vamos a asumir que ya podemos almacenar algunos datos y poder ver cómo se puede hacer esta recuperación antes de estudiar el tema de normalización, que es con lo que cerraríamos el proceso de diseño de la base de datos. Entonces, en las siguientes entregas estaremos estudiando los conceptos del álgebra relacional, dado que estos modelos ya están basados en tablas y estos modelos ya en principio podrían tener datos almacenados. Bueno, pues me despido de esta entrega. Muchas gracias a todos. Cuídense, un abrazo y nos vemos en el siguiente video.